Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Julia Rodríguez. Voy a hablar sobre uno de los métodos que se pueden utilizar para la resolución de problemas. En este problema voy a determinar cuántas unidades de dos productos A y B debe producir una empresa para obtener el máximo beneficio posible, teniendo en cuenta ciertas limitaciones. El producto A genera 50 euros por unidad y el producto B 40 euros. Sin embargo, existen restricciones de mano de obra, de materia prima y un límite máximo de producción del producto A. Además de que las cantidades no pueden ser negativas. Nuestro objetivo es maximizar el beneficio total, que viene dado por la función de 50x más 40y. Para resolver este problema utilizamos el método algebraico. Este método consiste en transformar un problema con dos variables en uno de una sola variable. Para ello, primero despejamos una de las variables en una de las restricciones, en este caso la variable y, y después la sustituimos en la función de objetivo de esta forma. Obtenemos una nueva función que depende solo de x, lo que facilita su análisis. Al realizar la sustitución y simplificar, obtenemos una función decreciente, lo que significa que el beneficio disminuye a medida que aumenta x. Por tanto, el beneficio máximo se alcanza en el valor más pequeño posible de x dentro de la región factible. A continuación, determinamos los valores posibles de x utilizando las restricciones, obteniendo que x debe estar entre 20 y 40. Después evaluamos los extremos. Si x es igual a 20, entonces y es igual a 30 y el beneficio es de 2.200 euros. Mientras que si x es igual a 40, entonces y es 0 y el beneficio es de 2.000 euros. Por lo tanto, la mejor decisión es producir 20 unidades del producto A y 30 unidades del producto B, ya que así se obtiene el beneficio máximo de 2.200 euros. En conclusión, gracias a este método algebraico hemos podido simplificar el problema e encontrar la solución óptima de forma eficiente. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Kylie Tobar. En esta parte del video voy a explicar algunos de los métodos utilizados para resolver problemas matemáticos y los ejercicios que desarrollé en esta actividad. Primero trabajé con el método heurístico, que es una estrategia que se utiliza cuando un problema no tiene una solución inmediata. Este método consiste en analizar la situación, buscar patrones y probar diferentes caminos hasta encontrar la respuesta correcta. El método heurístico es importante porque permite desarrollar el razonamiento lógico y la creatividad, ya que no siempre se sigue con un solo procedimiento, sino que se pueden explorar varias formas hasta llegar a la solución. Ahora voy a explicar uno de los problemas que resolví usando el método de Polya. El problema tratado es sobre una biblioteca escolar que tenía 120 libros para organizar en diferentes áreas. Primero se asignaron 45 libros del área de matemáticas y 35 en el área de ciencias. Luego los libros restantes debían distribuirse en partes iguales en dos estantes del área del lenguaje. Para resolver este problema, primero comprendí la situación y sumé los libros de matemáticas y ciencias, lo que dio 80 libros. Después resté la cantidad al total de libros, obteniendo 40 libros restantes. Finalmente dividí los 40 libros entre los dos estantes, obteniendo un 20 de libros en cada lado del estante. Este proceso permitió comprobar que la solución era correcta y que los libros quedaban distribuidos de manera organizada. También resolví otro problema utilizando el método heurístico, en el cual se deben organizar 180 cuadernos en cajas que podían contener 30 cuadernos de cada una. Para solucionarlo, analicé los datos y utilicé una estrategia sencilla que fue dividir la cantidad total de cuadernos entre las capacidades de cada caja. El resultado final fue 6 cajas y verifiqué la respuesta multiplicando 6 por 30, lo que dio nuevamente 180, confirmando que la solución era correcta. Finalmente resolví un problema relacionado con interés simple, que es una fórmula muy utilizada en situaciones reales como préstamos o ahorros.
En este caso, un egresado solicitó un préstamo de 5 millones de pesos con una tasa mensual del 1.2% durante 12 meses. Para calcular el interés, utilice la fórmula de interés simples, multiplicando el capital por la tasa y por el tiempo. El resultado del interés fue 720,000 pesos. Luego sumé ese valor al capital inicial, obteniendo un monto total de 5.720.000 pesos, que sería la cantidad que el egresado debe devolver. En conclusión, esta actividad permitió aplicar diferentes métodos de resolución de problemas, comprender mejor los procesos matemáticos y reconocer la importancia de seguir para organizarlos para obtener resultados correctos. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Eliana Barrera Bonilla. Para la solución del problema 2, he elegido el método alternativo Singapur. El problema que realicé es el siguiente. Eh, en una escuela hay 48 estudiantes divididos en dos grupos, los que practican fútbol y los que practican danza. Si el número de estudiantes que practican danza es el doble que los que practican fútbol, ¿cuántos estudiantes hay en cada grupo? Entonces, realicé esta gráfica para poder visualizar mejor. Por ejemplo, aquí representé a los estudiantes que practican fútbol con una barra de color azul y a los que practican danzas con dos barras de color naranja. Como son el doble, entonces por eso las representé con dos barras. Entonces debo determinar cuántas partes hay en total. Entonces, en fútbol tenemos una sola barra y en danza tenemos dos, entonces serían tres partes. El total de estudiantes sabemos que es 48, porque así lo plantea el problema. Entonces, debemos dividir esos 48 estudiantes entre tres grupos, entonces dan 16 estudiantes. Entonces, debo calcular el número de estudiantes en cada grupo. Entonces, los que practican fútbol, en este caso, pues son 16 estudiantes. Y para saber cuántos practican danzas, y se sabe que es el doble que los que practican fútbol, entonces 16 por 2, 32. Entonces, la respuesta es que hay 16 estudiantes que practican fútbol y 32 estudiantes que practican danza. Los desafíos que surgieron en el desarrollo del problema alternativo de Singapur se relacionaron principalmente con la visualización y la interpretación de las relaciones entre las cantidades. Elegí este método porque es muy eficaz para resolver problemas que involucran comparaciones o relaciones entre diferentes cantidades, especialmente cuando no se conoce el valor inicial o el valor final de forma directa. Este método se enfoca en construir un modelo visual, por ejemplo, como las barras que grafiqué, porque así se representan las cantidades y las relaciones. Esto facilita el desglose de problemas en pasos lógicos y manejables. Eh, Como conclusión, eh, es que este método alternativo es muy valioso porque fomenta un razonamiento cuantitativo más profundo. Ayuda a ir más allá de simples aplicaciones de fórmulas, promoviendo la comprensión y la relación de habilidades del pensamiento crítico y la resolución de problemas de manera flexible y creativa. Cordial saludo, mi nombre es María Ríos Vega, este es el curso de matemática para la resolución de problemas. Voy a hacer el ejemplo con el ejemplo número 1 con el método de Poila y el ejemplo número 2 con el método alternativo ideal de Branford y Stein de 1984. Entonces, Poila, ¿qué nos dice este método? Bueno,
Es un proceso heurístico de 4 pasos para estructurar el pensamiento ante el desafío lógico. Los 4 pasos, ¿cuáles son? Comprender el tema. Este busca identificar qué se busca y con qué datos se cuenta. Concebir un plan. Esto es trazar una ruta lógica o estratégica para llegar a la solución. En ejecución del plan sería el desarrollo paso a paso de la estrategia elegida con precisión. Y la visión retrospectiva sería revisar el resultado y que este proceso sea válido para esta solución. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Bueno, el problema que nos dice diseñar un tanque de 12 metros cúbicos, que es base cuadrada, que minimice costos. Bueno, los datos que tenemos es la base, que son 50.000 sobre metros cuadrados, y las paredes, que son 30.000 metros cuadrados. Bueno, entonces comprendamos que es el primer paso, buscamos las dimensiones, que es la base, la estructura, el costo mínimo, ya después vamos a hacer cuál es el plan que vamos a hacer, entonces creamos una función de costo, que sería C igual a 50x al cuadrado más 30 por 4x, que sería como tal la altura, y la sustituimos. H igual a 12 sobre x al cuadrado en la fórmula. Entonces, vamos a ejecutar nuestro plan que hicimos. Entonces, pasamos como tal a hacer nuestra fórmula y obtenemos un resultado que es x, aproximadamente 2,43 metros, y la altura sería un aproximado de 2,03 metros. Entonces, en el paso 4, que es la visión retrospectiva, entonces revisamos, verificamos que 2,43 al cuadrado por 2,03 sea aproximadamente 12 y que el costo sea lo mínimo posible. Ese sería el ejemplo con el método POIDA. El método ideal, ¿qué nos dice? Es un enfoque de resolución de problemas globales y críticos. No siempre va a ser, no sirve solamente para matemáticas, sirven para muchas áreas más. Entonces, el concepto que nos dice estrategia integral para identificar y resolver problemas complejos en cualquier área. Entonces, primero, como tal, entonces, acrónimo, identificar, definir, explorar, actuar y los logros. Bueno, en la primera de identificar, detectar la existencia de un problema o una oportunidad de mejorar antes de que sea crítico. Definir, delimitar los objetivos específicos y representar el problema de forma clara y manejable, que es explorar, buscar y evaluar diferentes estrategias o alternativas posibles para abordar la situación. Actuar, llevar a cabo la estrategia seleccionada aplicando el plan de acción diseñado anteriormente. Y L, que son logros, evaluar los resultados obtenidos y reflexionar sobre lo aprendido durante todo el proceso. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo, problema, transportar 500 cargas de café con riesgo de lluvia. Entonces, opciones, camión, barato, que son 80 kilos, riesgo, clima, versus mulas, caro, que serían 15 kilos seguros. Entonces, el riesgo, penalización del 2% sobre 600.000 metros y por 12 metros si hay un retraso en caso tal. Entonces, primero identificamos el problema, no es el transporte, es evitar la penalización de 12 millones. Segundo, definimos que la probabilidad de lluvia, entonces es un 60%, el costo de la mula, el costo del camión y el riesgo. Ahora exploramos comparar el costo fijo contra el costo esperado del riesgo. En actuar, entonces, elegir el servicio de mulas, aunque es más caro por carga, pero entonces no se elimina el 100% del riesgo de penalización. Entonces, siempre vamos a optar por la opción más segura. Entonces, viendo ya, entonces los logros serían, se asegura la carga, como primero, se ahorra potencialmente el valor en pérdida y se mantiene la reputación de las
asociación. Entonces, esos serían los dos ejemplos, uno con el método POILA y el otro con el método IDEA. Muchas gracias.